Yo pensaba que ya lo había visto todo en el campo de batalla. Había luchado contra jinetes pesados que parecían montañas de hierro, contra arqueros que oscurecían el cielo con sus flechas, contra mercenarios que no conocían el miedo porque su estómago vacío les empujaba a pelear como demonios. Pero lo que vi aquel día, aquello era distinto. Aquello era otra cosa. Desde lo alto de la colina los divisamos. Una larga línea de hombres avanzando despacio, sin romper la formación, como si fueran una sola criatura de cientos de brazos y piernas. El sol golpeaba sobre las puntas de sus picas y las hacía brillar como si fueran lanzas de luz. No se oían gritos de guerra ni alardes, solo el sordo y rítmico retumbar de sus botas sobre la tierra húmeda. Un paso, y otro, todos a la vez, como si el mismo demonio marcara el compás. Nosotros, confiados, comentábamos que no podrían resistir una carga frontal, que sus largas picas serían inútiles si lográbamos romper la primera fila. ¡Qué ingenuos éramos! En cuanto nos acercamos, vimos que aquello no era una línea cualquiera. En el centro, los piqueros formaban un muro compacto, las astas inclinadas hacia adelante como los colmillos de un jabalí furioso. A los lados, más retrasados, se desplegaban arcabuceros, con sus armas listas, observando con calma nuestros movimientos. No había huecos, no había debilidad visible, era como contemplar una muralla, pero hecha de carne, hierro y disciplina. Lanzamos nuestra primera embestida con todo lo que teníamos. Los tambores retumbaban, los estandartes ondeaban, y nuestra caballería pesada, orgullo de nuestro ejército, galopaba hacia ellos levantando nubes de polvo. Yo iba entre los primeros, con la lanza baja y el corazón acelerado. Y entonces pasó. A una señal que no escuché, pero que todos ellos parecieron entender, las picas bajaron en un movimiento sincronizado. Decenas, cientos de puntas de acero se alinearon formando una pared imposible de atravesar. Los caballos, por instinto, frenaron en seco. No había animal que quisiera lanzarse contra aquella erizada trampa mortal. El choque no fue contra hombres, fue contra una idea. La idea de que nadie podía romperlos. La frustración fue inmediata. Disparamos flechas y ellos, sin inmutarse, avanzaban un paso más, protegiéndose con sus picas y escudos. Cuando alguna fila se detenía, los arcabuceros de los flancos disparaban una descarga que nos obligaba a cubrirnos. El humo y el olor de la pólvora se mezclaban con los gritos de los heridos, pero ellos seguían imperturbables, como si la batalla no fuera más que una coreografía bien ensayada. No había caos en sus filas, no había voces discordantes. No vi a ninguno romper la formación para perseguir a un enemigo aislado. Parecían hombres sin emociones, soldados que habían dejado el miedo y la rabia en otro lugar antes de llegar al campo. En cambio, nosotros empezamos a sentir una punzada en el pecho. No era fatiga, era miedo. Porque uno puede luchar contra enemigos valientes, incluso contra enemigos más fuertes. Pero ¿cómo se lucha contra un enemigo que no se cansa, que no se confunde, que no retrocede ni un palmo? Cada metro que avanzaban era como si nos arrebataran un pedazo de nuestra confianza. Recuerdo perfectamente que, mientras retrocedíamos para reorganizarnos, miré de reojo y vi a un joven soldado de los tercios, apenas un muchacho. Tenía la mirada fija, seria, como si ya supiera cómo acabaría el día. Y lo peor es que creo que lo sabía. Ese fue mi primer encuentro con ellos. Un muro humano que no se derrumbaba, una máquina de guerra que caminaba con paso firme hacia nosotros y que nos hizo entender que, a partir de aquel momento, la palabra invencible ya tenía un nuevo significado.
Aquel primer contacto había sido como chocar contra una muralla, pero lo que vino después, eso fue el verdadero infierno. Habíamos retrocedido unos metros, intentando reagruparnos. El plan era simple: rodearlos. Si conseguíamos entrar por los flancos, podríamos romper su formación, cortar sus líneas y forzarles a pelear hombre a hombre, donde nuestra experiencia y número podrían marcar la diferencia. Pero los tercios no eran un ejército común. Ellos siempre parecían ir un paso por delante. Mientras nosotros nos desplegábamos, vi cómo sus oficiales daban órdenes rápidas y claras. No eran gritos desesperados, sino instrucciones firmes, casi tranquilas, que se transmitían a través de tambores y señales con banderolas. En cuestión de segundos, los arcabuceros y mosqueteros se movieron como piezas de un tablero de ajedrez, ocupando posiciones exactas para cubrir cada posible avance nuestro. Y entonces comenzó. El primer disparo retumbó como un trueno seco. Después, una descarga entera estalló desde el flanco izquierdo, y el aire se llenó de humo espeso y olor a pólvora. No era como la lluvia de flechas a la que estábamos acostumbrados. Aquí cada bala buscaba la carne, y cuando impactaba, no dejaba segundas oportunidades. Avanzábamos a trompicones, cubriéndonos como podíamos, pero cada vez que nos acercábamos lo suficiente, ellos se replegaban tras la muralla de picas y desde el otro lado disparaban nuevos salvos. Era como si se encendiera y apagara un muro de fuego a voluntad. Intentamos mandar la caballería por el costado derecho. Los jinetes cargaron con bravura, las lanzas listas, convencidos de que podrían aplastar a los arcabuceros antes de que recargasen. Pero no. Bastó una señal, y de repente, como si fuera un movimiento ensayado 1000 veces, los piqueros giraron y formaron un nuevo frente. Las picas bajaron, largas y amenazantes, y los caballos volvieron a frenar, relinchando con terror. Antes de que nuestros hombres pudieran reagruparse, una nueva descarga de mosquetes los barrió, y el suelo quedó sembrado de cuerpos y cascos vacíos. Yo no entendía cómo podían mantener ese ritmo. Disparar, retirarse, cargar, formar. Todo medido, todo exacto, sin un solo paso fuera de lugar. No era una lucha caótica, era una coreografía mortal en la que nosotros éramos los bailarines torpes. El humo de la pólvora empezaba a cubrirlo todo. Apenas podía distinguir amigos de enemigos, pero sí escuchaba el sonido constante de las mechas encendidas, el fuego seco de sus oficiales y el crujido de las picas cuando chocaban contra nuestras armas. Cada vez que intentábamos un asalto frontal, nuestras líneas quedaban destrozadas. Cada vez que buscábamos su espalda, ya nos estaban esperando. No era solo su disciplina, era la frialdad con la que la aplicaban. Yo veía sus rostros y no encontraba odio. No había furia ciega ni placer en matar, solo determinación, la de hombres que sabían que su deber era resistir y que resistirían hasta el último aliento. La batalla se alargaba, y con cada minuto que pasaba, sentíamos que no luchábamos contra hombres, sino contra una máquina perfectamente engrasada, hecha de carne y acero. Cada baja que sufríamos era un recordatorio de que para ellos la guerra no era caos, era un arte. Y en ese arte nosotros no éramos más que aprendices. Al caer la tarde, nuestras filas ya estaban desgastadas. No habíamos roto su formación ni una sola vez. Y lo peor es que ellos seguían avanzando, paso a paso, imparables. Ese día aprendí que luchar contra los tercios no era solo enfrentarse a un ejército, era enfrentarse a una fuerza que combinaba el acero, el fuego y la voluntad en una sola entidad. Y contra eso, no había estrategia sencilla que funcionara. Creíamos que, con paciencia, encontraríamos su punto débil.
Toda máquina, por perfecta que parezca, tiene un fallo. Así nos lo repetíamos para no perder la moral. Pero pronto descubrimos que, con los tercios, esa lógica no servía. No eran solo fuertes o disciplinados, eran inteligentes. Demasiado inteligentes. En las batallas normales, uno podía repetir una maniobra que había funcionado antes. Una carga rápida por el flanco, una emboscada en terreno boscoso, un ataque nocturno. Pero con ellos, bastaba intentarlo una vez para que nunca volviera a funcionar. Como si cada enfrentamiento fuera para ellos una lección aprendida que no olvidarían jamás. Recuerdo un combate en el que pensamos tener ventaja. Les preparamos una trampa. Fingimos una retirada desordenada, atrayéndolos hacia un paso estrecho donde nuestra artillería les aguardaba oculta. Era una táctica vieja como el mundo, pero eficaz contra tropas demasiado confiadas, solo que ellos no mordieron el anzuelo. En lugar de lanzarse en persecución, se detuvieron. Avanzaron despacio, enviaron exploradores a revisar cada metro, y cuando por fin se acercaron, no lo hicieron en masa, sino divididos en pequeños destacamentos, cubriéndose unos a otros. Antes de que pudiéramos abrir fuego, ya habían descubierto nuestras piezas y enviado arcabuceros para neutralizarlas. Nos obligaron a retirarnos y lo que debía ser nuestra victoria acabó siendo otro de sus triunfos. Y no era solo en el campo abierto. En los asedios eran igual de astutos. Si les faltaba munición, improvisaban. Si les escaseaba la comida, reorganizaban las raciones con tal precisión que podían resistir semanas más de lo que calculábamos. Los he visto fabricar defensas de madera en cuestión de horas, reforzar murallas derruidas con sacos de arena y vigas arrancadas de casas, y usar el humo de hogueras para tapar nuestros tiros de artillería. Pero lo que más nos desesperaba era su capacidad para leer nuestras intenciones. Un oficial veterano de nuestro bando me dijo una vez: «No luchas contra sus espadas, luchas contra sus mentes». Era cierto. Daba igual lo que planeásemos. Cuando llegaba el momento, ellos ya parecían saberlo. Era como si tuvieran un sexto sentido para anticipar el movimiento enemigo. Y lo peor es que no actuaban de forma impulsiva. Respondían con calma, ajustando su formación como si estuvieran moviendo piezas en una partida de ajedrez. Y no olvidaban nada. Si en una batalla habíamos conseguido presionarles por un punto concreto, en la siguiente lo reforzaban de tal forma que ese hueco desaparecía para siempre. Para cuando querías repetir la jugada, era como intentar golpear a un muro que ahora tenía armadura. Muchos de nosotros empezamos a sentir una mezcla extraña, rabia y respeto. Rabia por no poder doblegarlos, respeto porque, aunque nos superaban, nunca abusaban del enemigo derrotado. Sí, nos mataban en combate sin piedad, pero no eran saqueadores sin control. Si un oficial español daba una orden, se cumplía. Y eso en mitad del caos era aterrador. Era imposible no preguntarse qué pasaría si esas habilidades se pusieran al servicio de un imperio aún más grande. Porque si un solo ejército podía aprender así, ¿qué no haría una nación entera formada por hombres como ellos? A partir de entonces, cada vez que los veíamos desplegarse en el horizonte, sabíamos que no solo nos enfrentábamos a soldados, nos enfrentábamos a un enemigo que ya había estudiado nuestras victorias, nuestras derrotas y hasta nuestros pensamientos, y que, tarde o temprano, encontraría la forma de convertirlos en su ventaja. Decir que los tercios eran invencibles no era una exageración. Durante décadas se habían paseado por Europa venciendo a todo ejército que se les ponía por delante. Y sin embargo, hubo días, muy pocos, en los que vimos cómo aquella muralla de acero se resquebrajaba.
Uno de esos días fue en Rocroi, 1643. Yo estuve allí. La mañana comenzó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Éramos más, teníamos mejor artillería y estábamos convencidos de que por fin podríamos derrotarles. Aún así, cuando los vi formarse, con sus picas erguidas y sus estandartes ondeando, sentí el mismo nudo en el estómago que en todas las otras batallas. Eran menos, estaban cansados, pero seguían siendo ellos. Nuestro plan era claro: usar la artillería para abrir huecos en sus formaciones y después lanzar oleadas de infantería y caballería para machacarles sin darles respiro. Las primeras horas fueron brutales. El rugido de los cañones llenaba el campo, las bolas de hierro destrozaban hombres y lanzas por igual, y el humo espeso hacía que apenas viéramos a más de 10 pasos. Pero cuando las nubes de pólvora se disipaban un instante, allí seguían resistiendo. Hubo un momento en que pensé que no lo lograríamos. Cada vez que nuestras tropas avanzaban, los tercios cerraban filas, levantaban sus picas y nos devolvían una andanada de fuego que nos costaba decenas de hombres. La lucha era encarnizada y la sensación era que, aunque cayesen, siempre había otro soldado listo para ocupar su lugar. Pero aquel día, nuestra superioridad numérica empezó a pesar. Las alas de nuestra caballería lograron envolverles por ambos flancos. Poco a poco, les fuimos empujando hacia el centro del campo, estrechando el círculo. La artillería, ahora más cerca, disparaba sin descanso, y la presión se volvió insoportable incluso para ellos. Y sin embargo, no rompieron, no huyeron. Lo que vi entonces me marcará para siempre. Los tercios, rodeados, formaron un gran cuadro defensivo. Los heridos en el centro, los oficiales de pie, las picas alzadas hacia todas direcciones. Sabían que la batalla estaba perdida, que no había escapatoria, y aún así se preparaban para vender cara cada vida. Durante horas seguimos atacando. Cada carga nuestra costaba vidas, porque ellos contraatacaban con furia. En más de una ocasión vi a un grupo de soldados españoles lanzarse hacia nuestra artillería como si aún hubiera una mínima esperanza de revertir el destino. No era desesperación, era orgullo. Al final conseguimos abrir una brecha. La formación se desmoronó, no por cobardía, sino porque ya no quedaban suficientes hombres en pie para sostenerla. Muchos se rindieron, otros fueron abatidos y algunos lograron escapar entre el caos. Sí, aquel día ganamos, pero no fue una victoria limpia. Cuando cayó la noche y el campo quedó en silencio, recorrí el terreno. Vi sus cuerpos tendidos, aún con las manos aferradas a sus armas, como si incluso en la muerte se negaran a soltarlas. Y lo más extraño es que no sentí alegría, sentí respeto, un respeto amargo, el de saber que habías vencido al mejor y que quizá nunca volverías a enfrentarte a algo igual. Porque, incluso derrotados, los tercios no daban la sensación de haber sido vencidos del todo. Parecía más bien que el mundo había cambiado ese día, que un ciclo se había roto, pero que su leyenda, en lugar de morir, había crecido. He pasado media vida en los campos de batalla de Europa. He visto caer imperios, reyes que creían ser invencibles perder su corona, y ejércitos orgullosos desmoronarse en cuestión de horas. Y sin embargo, cuando mi memoria recorre todos esos años de guerra, hay un recuerdo que siempre regresa: el de los tercios españoles. No importa cuántos años hayan pasado desde la última vez que crucé mi espada contra ellos, aún puedo escuchar el retumbar de sus tambores, marcando un paso que parecía no detenerse nunca. Aún puedo ver esas formaciones de picas, erizadas como un bosque de acero, avanzando con calma en mitad del caos, como si todo estuviera bajo su control. Combatir contra ellos era enfrentarse a algo más que un ejército.
era enfrentarse a una idea. La idea de que la disciplina, el valor y la unidad podían ser más letales que cualquier cañón o que cualquier número. Un soldado de los tercios no peleaba solo por sí mismo, ni siquiera por el botín o la gloria personal. Peleaba por sus compañeros, por su bandera y por un sentido del deber que resultaba incomprensible para muchos de nosotros. A lo largo de los años aprendimos a temerlos. Bastaba ver sus estandartes a lo lejos para que un silencio incómodo se extendiera por nuestras filas. Sabíamos que la jornada sería larga, que las bajas serían terribles y que, al final, aunque ganáramos, lo haríamos pagando un precio altísimo. Y es que, incluso en la derrota, ellos se aseguraban de que el enemigo jamás olvidara haber luchado contra ellos. He visto cuadros formados por los últimos supervivientes, rodeados por cientos de hombres, resistir hasta que no quedaba ni uno en pie. He visto arcabuceros disparar hasta el último tiro y luego lanzarse con la espada para cubrir la retirada de sus camaradas. Y he visto a oficiales morir de pie, sin dar la espalda, como si creyeran que rendirse era traicionar siglos de historia. Hoy, ya viejo, me siento en las tabernas y escucho a jóvenes soldados hablar de la guerra como si fuera un juego de estrategia. Les oigo presumir de victorias fáciles, de enemigos que huyen al primer cañonazo. Y entonces, cuando me preguntan por el rival más duro que he enfrentado, yo no lo dudo. Les miro a los ojos y les digo, los tercios españoles. Algunos sonríen creyendo que exagero. Otros me piden que cuente una historia. Y yo lo hago, pero siempre con la misma advertencia. No os engañéis. Podéis leer sobre ellos, podéis estudiar sus batallas, incluso podéis imaginar que podríais vencerlos. Pero hasta que no los veáis avanzar hacia vosotros, paso a paso, sin miedo ni prisa, no sabréis lo que es enfrentarse a una verdadera leyenda. Porque eso fueron, no solo soldados, no solo un ejército. Fueron el símbolo de una época en la que España dictaba el rumbo de la guerra en Europa. Y aunque el tiempo haya borrado su presencia de los campos de batalla, su sombra sigue ahí. En cada formación cerrada, en cada movimiento coordinado, en cada soldado que entiende que la disciplina y el valor valen más que la fuerza bruta. Quizá dentro de siglos nadie recuerde mi nombre, pero seguirán hablando de ellos, de los hombres que, con picas y arcabuces, dominaron el continente y grabaron su nombre en la historia con sangre, sudor y acero. Los tercios españoles. Y yo siempre podré decir que los enfrenté, y que aunque alguna vez los vencimos, jamás los derrotamos del todo,